Me han pedido que en un breve lapso, digamos, pueda hacer una reseña, ¿no?, de la trayectoria política de Patricio Aylwin en la historia chilena de su época. Es difícil hacerlo en un lapso breve, porque, bueno, Patricio Aylwin, ¿no es cierto?, que acaba de fallecer, vivió 97 años, y yo diría que su vínculo, ¿no?, con el mundo de lo público, ¿no?, se prolonga, por lo tanto, cerca de 80 años, ¿no? Porque él vivió en una época, bueno, no tan distinta en eso, tal vez a esta, en que ya en la adolescencia, ¿no?, las personas empiezan a inquietarse por la vida social, ¿no?, por el mundo que les rodea. Y en ese sentido, lo primero que quisiera decir, ¿no?, es que yo creo que la trayectoria de Aylwin es muy representativa de la clase media chilena de la época, ¿no?, de lo que yo llamaría la clase media clásica chilena, ¿no?, para distinguirla de la actual, porque hoy día a veces se le llama clase media a lo que hoy día es la clase trabajadora, o también hoy día a los pequeños emprendedores, ¿no?, empresarios. Pero en la época de la niñez de Patricio Aylwin, yo estoy pensando sobre todo en una clase media vinculada al Estado, ¿no? Pensemos que ya uno de los abuelos de Aylwin había sido funcionario del registro civil y balmacedista, el padre, ¿no es cierto?, formado en la educación pública, escuela normal primero, luego Instituto Pedagógico, luego Escuela de Derecho, Universidad de Chile, carrera en el Poder Judicial hasta llegar a ser presidente de la Corte Suprema, ¿no? Padre liberal y masón, madre católica. Es decir, es de alguna manera la historia de miles de chilenos y chilenas, ¿no es cierto?, de la clase media de esa época. De algún modo tensionada, pero al mismo tiempo articulada entre dos grandes culturas políticas. Una de impronta racionalista y laicista, ¿no?, y liberal, entre liberal y socialista, y otra, ¿no es cierto?, de impronta católica. Y así como la laica está tensionada entre liberal y socialista, yo diría que esta estaba tensionada, y cuando digo entre liberal y socialista incluye a los radicales en el medio, que eran ambas cosas a la vez, y otra cultura política, ¿no es cierto?, en ese tiempo tensionada, es decir, de impronta católica, tensionada entre el conservadurismo y el social cristianismo. De un modo u otro, Aylwin encarna, ¿no es cierto?, ese grupo social tan protagónico en Chile, digamos, desde 1920 hasta 1973, ¿no?, y también encarna todas sus tensiones, ¿no? Patricio Aylwin es un joven, ¿no?, en ese tiempo, que se tarda un poco en elegir, por así decirlo, su propia identidad política al interior de estas culturas en tensión y articulada, entre las cuales creció, estudió, ¿no?, en el Liceo San Bernardo, en el internado de Rosa Arana y luego en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, ¿no? Creo que ya se ha dicho en estos días, se ha recordado, ¿no es cierto?, que en la Escuela de Derecho tenía un grupo de amigos, ¿no?, entre los cuales estaban dos grandes figuras del socialismo chileno. De hecho, quienes encabezan la división del Partido Socialista después del golpe, Claudio Almeida y Carlos Altamirano, junto a otras figuras, ¿no?, entre las que había algunos que van a optar por el socialcristianismo y la mayoría más bien se van a inclinar hacia el socialismo o el radicalismo. Bueno, entonces les decía que Aylwin, digamos, opta, ¿no?, por
por el socialcristianismo, ¿no? En el marco de lo que era en ese entonces la Falange Nacional. Entonces este partido surgido, o movimiento, más bien surge como movimiento en la década de 1930. Bueno, señalo esta experiencia, ¿no? Político-cultural juvenil de Patricio Aylwin, porque yo creo que marca también otro rasgo de esa época, ¿no? Que es una relación de cooperación y conflicto, ¿no? De cercanía y de confrontación entre estas dos culturas políticas que podríamos llamar a grandes rasgos de centro-izquierda en Chile, ¿no? O de centro-izquierda e izquierda en Chile, ¿no es cierto? Como eran, por un lado, la corriente social cristiana y por el otro lado la corriente radical y la corriente socialista, ¿no? De un modo u otro van a ser ellas, ¿no?, las que van a capturar, por así decirlo, la imaginación de la mayor parte de los jóvenes estudiantes y profesionales, ¿no? Desde las décadas que van desde los años 30 hasta el año 73. Tendríamos que agregar al comunismo, ¿no?, a la que no mencioné porque Aylwin nunca tuvo, digamos, cercanía con esa corriente, ni amistades como las que tuvo con los socialistas, ¿no? Esto es interesante porque a lo largo de las décadas del 40, del 50 y comienzo de la década de los 60, yo diría que predomina la cooperación entre estas distintas culturas de centro-izquierda, ¿no? Aunque en algunas coyunturas enfrentan juntos ciertas incluso responsabilidades de gobierno, no todos, pero algunos de ellos, algunos eventos electorales, etcétera. En otros momentos se enfrentan, pero en general, ¿no?, el gran clivaje, como dicen ahora, ¿no es cierto?, la contradicción, para decirlo, principal a nivel político, se da entre la derecha y estas fuerzas de centro izquierda, ¿no? Aun cuando hay momentos en los cuales algunas de estas fuerzas de centro izquierda, típicamente el Partido Radical bajo González Videla, ¿no?, se inclinan claramente hacia la derecha, ¿no? Entonces, en la década de los 60 ocurre otro fenómeno, que es otra manera en que la política se puede renovar o adquirir radicalidad, que son no el surgimiento de nuevas organizaciones políticas, sino que el cambio al interior de las propuestas de organizaciones políticas que ya existen. Entonces, estos partidos surgidos en la década de los 30 van a ser muy protagónicos, ¿no?, junto también al Partido Comunista, que está aliado al Partido Socialista en esa época, de propuestas de cambio radical de la sociedad chilena. Esto adquiere esta nueva etapa en la relación entre demócrata cristiano, entre la democracia cristiana y la izquierda, ya porque en este momento es la democracia cristiana y la izquierda, adquiere materialidad, ¿no?, en la elección presidencial de 1964, ¿no?, en las cuales la propuesta de Revolución en Libertad de Frei derrota electoralmente a la propuesta que todavía no tenía ese nombre, ya vislumbraba lo que iba a ser la vía chilena del socialismo de Salvador Allende, que va a tener que esperar 6 años más para imponerse en las elecciones presidenciales. Y así todo, cuando Salvador Allende triunfa con mayoría relativa en las elecciones de septiembre de 1970, y en ese tiempo, como ustedes saben, no existía la segunda vuelta como existe actualmente, sino que era el Congreso pleno el que tenía que decidir, en medio de una crisis, ¿no?, política muy profunda, que tiene también una dimensión internacional, porque marca el segundo momento de intervención norteamericana directa, ¿no es cierto?, encubierta de la CIA, digamos, en Chile. El primer momento, entre paréntesis, había sido
la campaña del terror contra Salvador Allende y en apoyo a Eduardo Frei en 1964. Y yo diría que ese es el origen de una primera gran ruptura entre la izquierda y la democracia cristiana. Pero, así todo, el año 70, cuando ya la intervención norteamericana pasa del ámbito de lo financiero y lo propagandístico al ámbito de la acción directa, por así llamarla, ¿no es cierto?, a través del respaldo de una conspiración, que entre otras cosas significa el asesinato del comandante jefe del ejército, que era contrario a un golpe. En esa coyuntura la democracia cristiana pacta con la izquierda, y en esto también participa Patricio Aylwin, un estatuto de garantías constitucionales que se incorpora a la Constitución, y que, si bien en la época es vista por la izquierda como el precio que tiene que pagar para contar con los votos de la democracia cristiana en el Congreso, y es vista por la democracia cristiana como un seguro en contra de cualquier desviación totalitaria de la izquierda, yo diría que no fue valorada como lo que también fue: un conjunto de reformas que hicieron de la Constitución chilena una de las constituciones más avanzadas desde el punto de vista democrático y de los derechos individuales y sociales en el mundo en ese tiempo, ¿no? Bueno, en eso también participa Patricio. Entonces nosotros vemos que, si bien está en una confrontación con la izquierda en momentos y en temas muy decisivos, ¿no?, el antagonista de uno y otro seguía siendo la derecha. Yo creo que esto claramente va a cambiar durante el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Y debido al intento de hacer efectivamente una transición desde una economía capitalista a una economía socialista, ¿no?, de planificación centralizada, con predominio, ¿no es cierto?, del área estatal de la economía por sobre el sector privado. Y uso estas palabras porque no es que en Chile antes no hubiera sector estatal, ni que Allende fuera a eliminar todo el sector privado, pero un cambio completo de la hegemonía, ¿no es cierto?, entre el área estatal y el área privada de la economía. Bueno, Allende va a tener por todo eso, desde el primer momento, desde antes que asuma, digamos, la oposición más radical y con todas las formas de lucha, por así decirlo, de la derecha, ¿no? La democracia cristiana, en cambio, va a ir intensificando su actitud opositora y sus formas de lucha como opositores, argumentando sobre todo la manera en la cual el gobierno de Allende está implementando estos cambios, ¿no? Y principalmente la gran piedra de tope es justamente la transformación de la estructura de propiedad de la economía chilena, ¿no? Donde la democracia cristiana tempranamente empieza a criticar al gobierno por hacer estos cambios sin una ley aprobada mayoritariamente en el Parlamento. Lo que hace el gobierno era legal, ¿no? Lo que pasa es que era políticamente muy arriesgado. Sin embargo, esto mismo se transforma en un tema de discusión, ¿cierto? Y ahí es cuando Patricio Aylwin, ¿no es cierto?, va a asumir un rol de liderazgo en la oposición, ¿no?, más dura, ¿no?, que no es que él fuera de la oposición más dura, sino la oposición más dura que todas las fuerzas políticas que se oponían a Allende, y también los sectores sociales que se lo oponían, emprenden, ¿no?, sobre todo a partir de octubre de 1972, ¿no? Y eso, ¿no es cierto?, conduce, ¿no es cierto?, a la crisis que conocemos, al golpe, ¿no?, y al apoyo por parte de la directiva de la democracia cristiana, que en ese momento encabezaba Aylwin, ¿no?, al golpe. Apoyo que se da en términos de no de aplaudir, ¿no es cierto?, que se haya usado la fuerza militar, ¿no es cierto?, para derribar al gobierno,
sino que considerarlo como un proceso inevitable, ¿no? Pero en esa afirmación de inevitabilidad, ¿no? Se expresa una aquiescencia, ¿no? Con lo que haya ocurrido, que se refuerza, ¿no es cierto?, con el llamado a cooperar con el nuevo poder. Muchos años después, en 1998, Patricio Aylwin escribió este libro, es decir, publicó este libro, que se llama El reencuentro de los demócratas, del golpe al triunfo del no. Y en este libro, Aylwin pone frente a frente, primero la declaración de la directiva de la democracia cristiana, y luego la declaración de los 13 dirigentes demócratas cristianos que plantean su oposición radical al golpe desde el primer momento. Y Patricio Aylwin, del 73 al 98, estamos hablando de 25, ¿sí? 25 años después, dice: al leer ahora ambas declaraciones, en conocimiento de lo que ocurrió después, parece más aceptada la segunda, es decir, la de los 13 disidentes. Mientras esta condena el golpe y se anticipa a calificar de totalitario el régimen militar, la primera lo lamenta, procura explicarlo y abriga esperanza acerca de la naturaleza, orientación y duración del gobierno militar. Es decir, la historia, y el propio Aylwin así lo declara mucho después, demostró que esa había sido una posición política equivocada, ¿no? Que no se hizo cargo, ¿no?, de la violencia y de la radicalidad respecto a la institucionalidad chilena y a las prácticas civilizadas de la política que el golpe implica desde el primer momento, ¿no? Y por otro lado también errada en el sentido de que parece apostar, ¿no es cierto?, a que los militares van a establecer una dictadura en el sentido romano, digamos, de la Roma clásica del concepto, es decir, una especie de estado, ¿no es cierto?, de excepción, limitado en el tiempo y limitado también en el alcance de los cambios a los que desde el poder absoluto van a intentar someter al país, ¿no? Es decir, lo que ocurre es todo lo contrario a lo que había previsto la democracia cristiana inmediatamente después del golpe. Es la transformación, ¿no es cierto?, de la dictadura de la Junta primero y luego de Pinochet en una dictadura constituyente, ¿no? En una dictadura constituyente que no solo comete todas las violaciones a los derechos humanos que todos ya en Chile conocemos, ¿no es cierto?, y que tanto dolor han causado, sino que también inicia una verdadera metamorfosis, ¿no?, radical de la sociedad, de la economía y de la cultura del país, ¿no es cierto? Y en ese clima, digamos, lentamente, ¿no?, la ruptura entre el mundo socialista, la izquierda, ¿no es cierto?, y el mundo social cristiano, la democracia cristiana, empieza a irse superando, ¿no? Fue un proceso largo, ¿no? Un proceso largo porque la división, ¿no es cierto?, sobre todo entre octubre de 1972, el golpe y las primeras semanas, sobre todo después del golpe entre estos dos mundos, había sido muy grave, ¿no? Sin embargo, la propia profundidad la propia profundidad, ¿no?, de la violencia institucionalizada que desarrolla la dictadura, la propia profundidad de
esta metamorfosis que me gusta llamar, ¿no es cierto?, de la economía y la sociedad chilena, que quiere revertir no solo los cambios que había introducido la Unidad Popular, sino que también los que había introducido la democracia cristiana, ¿no? Y de un modo u otro reacciona en muchos aspectos contra todo lo que había sido la orientación de la política, la sociedad y la economía chilena desde los tiempos justamente de los tiempos que nació el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, ¿no es decir? Frente a esta verdadera negación de lo que es, ¿no es cierto?, la orientación de la historia democrática de Chile en el siglo XX, que estas fuerzas van a empezar a encontrarse en la lucha contra la dictadura. Y ya hacia fines de los años 70, ¿no?, la dictadura ha experimentado un primer fracaso. No ha logrado destruir el tejido de culturas políticas que en Chile había existido durante el siglo XX. Y si ustedes se dan cuenta, los partidos que protagonizan la oposición a la dictadura en los años 80, junto al movimiento social que emerge en 1983, van a ser los partidos de izquierda y de centro del siglo XX, de nuestro siglo XX corto chileno, que termina, sí, por así decirlo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Elwin se va a reencontrar con sus amigos y compañeros de juventud, ¿no?, en sumando fuerza, ¿no es cierto?, para recuperar la democracia. Aunque hay que decir que esto también sería mucho más largo de explicar, porque los métodos de cómo terminar con la dictadura van a dividir fuertemente, por una parte, a la democracia cristiana y un sector del Partido Socialista, el llamado Renovado, cabezado en el momento por Carlos Altamirano y luego por sus sucesores, y el resto, el sector más, en ese momento, mayoritario de la izquierda, compuesto por el sector socialista encabezado por Clodomiro Almeida y el Partido Comunista, ¿no?, en el cual este segundo sector apostaba sobre todo a la movilización social, incluyendo, ¿no es cierto?, algunas acciones armadas. Y el sector en que estaba la democracia cristiana y el Partido Socialista se debatía más bien entre la movilización social y la negociación con quienes estuvieran dispuestos a negociar en la dictadura. El problema que tuvieron quienes estaban en el partido de la negociación es que Pinochet nunca quiso negociar, y sin embargo se configuró, ¿no es cierto?, un escenario en que y el problema que tuvo la izquierda, que estaba más por la movilización social e incluso por toda la forma de lucha, fue que no logró derribar a la dictadura. Entonces se configuró entre 1983 y 86 lo que podríamos llamar como un empate catastrófico. El régimen podía, es decir, el régimen no podía darle gobernabilidad al país, pero podía permanecer en el poder. La oposición podía generar ingobernabilidad, pero no podía derribar al régimen. Y esto es lo que finalmente se zanjó a través de esta transición sui generis, digamos, ¿no es cierto?, en que se sale de una dictadura a través de un plebiscito y luego unas elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero yo creo que y ahí, ¿no es cierto?, va a ser que nuevamente Patricio Aylwin va a encontrar, ¿no es cierto?, el lugar, ¿no?, de articulador entre el centro y la izquierda, que había perdido completamente hacia 1973.